Hola nuevamente con todos y todas. El día de hoy en Vamos Dos que Tres tenemos un tema problemático, sensible, emocional, a veces para muchos o tal vez desconocidos para o no. Sabemos por qué está pasando esto. El día de hoy vamos a hablar el suicidio en el Ecuador, una realidad alarmante. Para esto tenemos un invitado especial llamado Steven Calderón de Psicología. Es especializado en jurisdicción. Te damos la bienvenida, Steve. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la apertura. Creo que es importante posicionar estas temáticas a nivel de sociedad y bueno, en lo que pueda aportar y para servirles. Bueno, quienes vivimos en la parte norte de Quito, en el puente de Hualo, consideramos que si lo hemos venido observando, este puente ya está puesto mallas. ¿Y qué ha pasado? Porque el 10 de septiembre este programa está conmemorado para el Día del Suicidio, para muchas personas que se han ido, y es muy importante tenerles memoria a todos estos seres que todos desconocemos o muchos sabemos lo que pasó o muchos no entendemos por qué llegaron a hacer eso. Y por eso estamos en este programa, para que nos quiten muchas inquietudes. Y para eso partimos por esta pregunta: ¿por qué el suicidio aún sigue siendo un tabú? Ok, sí, lo que me comentas un poco esto del puente de Gualo, o sea, yo más bien le veo como este sentido que pone en redes como una medida parche. O sea, ¿por qué? O sea, la gente a la final no va a evitar como la sociedad en tal que se siga suicidando la gente. Porque simplemente va a buscar otros puentes, o sea, no creo que sea una solución definitiva. Entonces, claro, o sea, podemos ver que en estos últimos años, al menos en el Ecuador, todavía sigue existiendo el estigma, sigue existiendo el tabú totalmente, pero sí ha habido impulsos desde la sociedad civil, desde organizaciones, desde la academia que han permitido visibilizar y crear una cultura psicológica en el Ecuador. Como precedentes, pues yo puedo comentar, en el 2015 hubo un proyecto de salud mental comunitaria, esto con colaboración con el GAT Calderón, donde se abrió como un espacio de escucha para la comunidad y su enfoque más bien era comunitario, es decir, no tanto se relacionaba con lo clínico hospitalario, sino más bien un enfoque comunitario donde la población, la comunidad en sí podría como venir a estos espacios, desahogarse, recibir contención. ¿Existe una Ajá. diferencia entre clínico y comunitario? Claro, o sea, el clínico más bien está enfocado como en lo hospitalario, en los informes psicológicos, en los tratamientos, en los psicofármacos y en una intervención más individualizada. Entonces, terapeuta, paciente. Y creo que esto genera también mucho estigma, porque creer que solo ir como a los hospitales o a estas terapias clínicas te va a curar, o sea, yo creo que está totalmente erróneo. La comunidad creo que también te ayuda. O sea, a veces como he escuchado a gente que incluso no se siente muy cómodo como en este espacio hospitalario con el terapeuta y se siente más cómoda hablando con su comunidad. Yo creo que la comunidad también tiene muchas herramientas que le podrían brindar a esta persona para poder como solventar esta problemática que tiene, que le causa mucho malestar. Entonces, por eso como el 2015 fue como este precedente. Y claro, también hemos tenido ahorita iniciativas. A partir de 2018 se está gestando este proyecto de la Ley de Salud Mental, que a inicios de este año ya se aprobó por la Asamblea. Entonces, claro, ahí tú puedes ver como hay muchas incisos, muchas reformas hacia el MCP, hacia códigos y protocolos. Entonces, también lo que intenta es como eso, es fomentar que se creen políticas públicas en distintas instituciones, en la sociedad, para promocionar como la salud mental. Ajá, pero como tal, o sea, el tabú todavía sigue y se sigue perpetuando, ya sea, no sé, por conservadurismo, por los medios de comunicación, o sea, hay muchos medios, muchas estrategias que se usa para seguir perpetuando esto de que no se debe hablar de salud mental, o la típica de que, por ejemplo, la población no tiene como ese incentivo de por sí mismo ir a la terapia, o sea, ¿por qué? Porque lo ven mal, o sea, mucha gente como sigue existiendo esta idea de que si es que vas a terapia es porque estás loco, porque estás mal, porque tienes ya una grave crisis y no, o sea, mucha gente también va por otras problemáticas, por una ruptura amorosa, porque no sabe qué hacer con su vida, no, necesita una orientación vocacional. Entonces también como un poco incentivar desde esta otra perspectiva, ¿no? Y no solo decir, solo van por esto, sino también hay muchos motivos también. Ujú. Uniendo con lo último, ¿tú crees que esto se ha considerado, porque muchos más bien se ha escuchado por redes sociales, por nuestra familia mismo, nuestros amigos cercanos o personas que escuchamos en el diario Venir, ¿no? Donde dicen, es que estos niños de cristal, que esta Ujú. sociedad no se aguantan, no tienen fuerza, no tienen valor. ¿Crees que tú solo
más bien el suicidio no ha incentivado, sino ha aumentado en esta sociedad llamada los niños y niñas de cristal. Claro, bueno, según la OMS, en los últimos 30 años, la tasa de suicidios a nivel mundial se ha aumentado un 30%. Es decir, a nivel anual se suicidan unas 800.000 personas, o sea, una persona cada 40 segundos. Y claro, esto no responde como tal a que las personas sean menos resilientes, se tengan menos capacidades de afrontamiento, para nada. O sea, yo creo que eso de la sociedad de cristal simplemente es un posicionamiento intergeneracional. Es decir, claro, como antes no se hablaba de salud mental, como antes no había una cultura psicológica, antes no había medios de comunicación que fomenten también estas prácticas de ir a terapia, de escuchar, cuando tengas algún problema, pues simplemente se aguantaban, toleraban, y que eso que desencadenaba violencia de género, otro tipo de maltratos o simplemente otro tipo de adicciones como el alcoholismo. Entonces, no creo como tal que sea en ese sentido de que los jóvenes simplemente tienen como menos estas capacidades de afrontamiento o simplemente son más débiles. Simplemente que las condiciones que ahora vivimos pues son un poco más complicadas para esa población en general. Como hemos visto, pues últimamente el incremento de la violencia, ¿no? También el desempleo, por ejemplo, el de ser, que ya no pueden acceder a la escolaridad, o sea, familias disfuncionales, o sea, son muchos factores. No es como tal que el individuo no tiene esa capacidad de afrontar los problemas de la vida, sino también hay que ver como el contexto en el que estamos. Ahorita estamos en un estado de excepción, tenemos apagones, la violencia está incrementando, los jóvenes están siendo cooptados por las bandas delincuenciales. O sea, hay muchos más factores como para solo decir es tu culpa porque tú no sabes afrontar estos problemas de la vida. Entonces, para mí es totalmente como un estigma para mí ese posicionamiento de la sociedad de cristal. Eh, Uniendo a eso, yo creo que, no sé si tú nos podrías como dar recomendaciones ante estas frases, a lo que tú acabas de mencionar, como me siento cansado, pero ¿de qué? Si no haces nada, que es lo típico que a veces los papás o tus propios amigos o hermanos te dicen. No crees que estás exagerando, pero ya levántate, la vida es así, ¿por qué estás triste? ¿Qué deberíamos hacer o qué recomendación tú nos das? Claro, bueno, yo creo que todas estas frases más bien son como señales, o sea, son señales de que, bueno, los jóvenes, estas personas, pues están experimentando algún tipo de malestar, algún tipo de sufrimiento interno. Y claro, o sea, al tú no valorizar, al tú no escuchar como esas emociones, lo que estás haciendo es que no te importe. O sea, dejándole a esa otra persona como decir, ¿sabes qué? Lo que tú sientes no me importa y pues simplemente lo que va a hacer es que se va a sentir aislado. Y eso va a aumentar esos niveles como de malestar, incluso como indicios de depresión que se pueden ver ahí, porque es como un síntoma, ¿no? Eso de que ya no me importa nada, ya no quiero salir, o sea, ese es un síntoma de aislamiento. Y si tú te aíslas, pues no tienes redes de apoyo. Si no tienes redes de apoyo, pues no puedes desahogarte. Si no te desahogas, se te acumula la ira, se te acumula todo ese malestar y luego puedes tener conductas de riesgo, como por ejemplo ya podemos comentar como el suicidio en sí. Entonces sí, creo que lo que deberíamos hacer, pues, o sea, bueno, no sé si es que tanto como cambiar ese pensamiento de, claro, porque lo que lo dicen son los padres, son los abuelos, que vienen como de esta cultura donde, como ya he comentado aquí, que no tenían como ese hábito, esa costumbre de mucho abrirse, ¿no? De no mucho buscar ayuda, de no mucho como saber dónde se puede ir como a estos espacios de desahogo ni nada, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que están haciendo es reproduciendo lo que ellos vivieron. O sea, decir, mira, yo sí aguanté esto, no sé por qué tú no puedes aguantar. O sea, entonces me parece totalmente absurdo. Como ya hemos visto, como ya comenté las anteriores razones, ¿no? Entonces, yo creía que primero, o sea, antes de mejor desvalorizar lo que estás sintiendo, o sea, que se siente mal, ¿no? O sea, tú sentarte al lado, o sea, tratar de escucharle, darle todo el apoyo, o sea, tratar de estar ahí, de estar con él, o sea, porque creo que a veces, o sea, las personas simplemente queremos ser escuchadas nada más, o sea, no queremos soluciones, no queremos respuestas, no queremos críticas, y eso ya es o sea, es una gran ayuda eso, porque tú compartes ese malestar, compartes esa carga y te sientes más aliviado, incluso esos niveles de estrés, esa tristeza como que se reduce al ser escuchado. Entonces, creo que eso es lo primero y creo que es una de las problemáticas que
yo creía que se debería como enseñar en las escuelas esto de la inteligencia emocional. Si es que nosotros tuviéramos mucha inteligencia emocional, por ejemplo, la asertividad, la escucha activa, creo que sabríamos cómo solucionar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, tendríamos como esas herramientas, esas habilidades para cuando veamos a un familiar en esa situación, poder prestar atención, observar, simplemente estar ahí a su lado, acompañándole, en vez de como decir estos comentarios que incluso pueden ser contraproducentes y no ayudan en nada, sinceramente. ¿Consideras que los medios de comunicación influyen mucho también en esta decisión de las personas a llevar, o que también las familiares que después de las personas que se han suicidado llegan a tomar este tipo de hechos? Claro, sí. Hace poco, igual, la Asociación Americana de Psiquiatría sacó como una investigación donde decía en la población adolescente, ¿no?, sobre esto del 10 de septiembre, sobre por qué los adolescentes se suicidan, cuáles son las causas principales, cuáles son los motivos principales o los factores principales. El primero era una familia disfuncional. O sea, si tú no tienes una familia que haya tengas esa cariñosa, donde haya apoyo, donde haya escucha, donde te sientas sostenido, pues está mal. O sea, no vas a tener como esa confianza de transmitir cómo te estás sintiendo. La segunda es la de las redes sociales. Y creo que esta es la más nueva porque claro, o sea, del 2000 para acá, como hemos incursionado en esta tecnología, ¿no? O sea, antes pues no veías, no había ni siquiera, no se hablaba nada de redes sociales y de suicidio, y de redes sociales y depresión, redes sociales y ansiedad. Últimamente sí, hemos visto que también cómo los medios de comunicación tienen una gran influencia en las decisiones de los adolescentes para suicidarse o no. Por ejemplo, recién también estaba viendo un documental sobre la comparación que hacen los adolescentes con su imagen corporal, ¿no? O sea, la adolescencia es una etapa muy sensible donde tú estás buscando tu identidad, donde tú estás buscando aprobación y te terminas comparando con todo. Entonces tú ves en redes sociales estos influencers, estas personas que, claro, se dedican 24/7 a su imagen corporal. Entonces ellos tienden a compararse con eso y se sienten como un poco... claro que no alcanzan esos estándares que las redes sociales les dicen y se sienten mal. Eso hace que baje su autoestima, eso hace que, por ejemplo, se metan más a gimnasios, creen otros hábitos. O sea, que está bien, pero yo me voy al sentido de que no lo hacen por el sentido propio, sino por el sentido de llegar a esos estándares. Entonces yo creo que sí, o sea, los medios de comunicación en parte sí influyen mucho, aparte de que también les quitan mucho tiempo en otras actividades como más productivas. Hemos visto que también muchas personas pasan mucho tiempo en las redes sociales, o sea, en el celular, pasan en Facebook, en TikTok, y tienden como a descuidar estos otros espacios sociales, como por ejemplo son de salir con su familia, salir con sus amigos, salir a hacer deporte. Entonces, claro, las redes sociales lo que hacen es que ganan captando tu atención. Mientras tú más pases en las redes sociales, pues ellos más ganan. Y bueno, ahí hay una serie de algoritmos y mecanismos que hacen que nosotros mantengamos nuestra atención ahí. Entonces, sí es un tema mucho más complejo, pero claro, o sea, en este estudio se reveló que es como uno de los grandes factores que inciden en el suicidio de adolescente. Y el tercero es el bullying también. El bullying también en la escuela, o sea, obviamente tú ser maltratado, tener violencia física, violencia psicológica en la adolescencia, en la niñez, en edades tempranas, o sea, tiene repercusiones en el desarrollo de esa persona brutales, así, muy brutales, sobre todo en su autoestima. O sea, se destruye su autoestima y es muy denso. Entonces son como esas tres causas y una de ellas es, claro, las redes sociales y los medios de comunicación. Yo pienso, claro, sí lo has venido como que compartiendo y manifestándolo, pero sí algo personal me llega esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la sociedad, tanto amigos, familia, somos poco empáticos? Somos poco empáticos y ya cuando nos pasa, porque creo que parte de la idiosincrasia ecuatoriana, y no solo ecuatoriana, si nos ponemos a ver mundialmente las cifras, es cuando ya hay alguien dentro de nuestro hogar o alguien cercano se suicidó. Chuta, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y comienzas algo un poco, justo lo que tú llamas esta red de apoyos, a uno recién aprende qué toca hacer, qué no tocaba de hacer, bueno, porque siempre cuando ya pasa algo, ahí sí ya nos volvemos empáticos o simplemente empáticos. Claro, claro, como iba comentando un poco,
Yo creía que es porque no se fomenta este concepto que estaba ya mencionando, lo de la inteligencia emocional. O sea, es un conjunto de habilidades que nos permiten como socializar de una manera mucho más asertiva, adecuada con otras personas. Creo que esto no se ha fomentado desde edades tempranas y por eso es como la falta de empatía que hay en la sociedad, aparte de que hay una cultura que es occidentalizada, que es consumista, que tiende a la individualización. Entonces también eso hace que las personas pues simplemente pues ahí no creen tejidos sociales, pues no se involucren, por ejemplo, en actividades barriales, comunitarias. Entonces, esa es una problemática, porque cuando ya te sucede a ti, o sea, ahí es cuando ya te das cuenta de que, claro, o sea, en un punto es como ver a los otros, o sea, les sucede a los otros, pero a mí no me puede suceder. Cuando ya me sucede, ahí es cuando tiendo recién a informarme, claro, y eso es un problema, porque yo no estoy preparado y yo no sé cómo identificar estos signos preventivos, ¿no? O sea, por eso es importante también escuchar como otras historias o también como seguir fomentando estos programas de salud mental comunitaria, porque ahí también vas y claro, ahí escuchas, o sea, a las personas. Por ejemplo, yo recién igual fui acá a la lucha de los pobres, también hicimos allá unas redes comunitarias y mínimo en cualquier barrio que yo he ido hay una persona que tiene un familiar que ha intentado suicidarse o que se ha suicidado, mínimo, mínimo. Entonces ahí él cuenta su experiencia, él cuenta como, pero mira, él era muy alegre, él salía a hacer deporte, él le encantaba su trabajo, tenía novia, pero de repente ya se aislaba, ya no salía, comenzaba a estar triste todo el tiempo, comenzaba a estar amargado. Entonces, tenía como comportamientos irritables, todos esos signos son preventivos. O sea, tú podrías decir algo está pasando con esta persona, pero si es que tú no sabes que estos signos, o sea, pueden desencadenar en este comportamiento o pueden ser como llegar al suicidio como tal, entonces no sabrías cómo manejarlos. Por eso yo creo que es muy importante compartir ese conocimiento colectivo que hay en la sociedad, o sea, porque muchas personas lo han pasado y yo creo que fomentar estos espacios daría a las personas a tener esas herramientas. Y claro, eso lo que te decía, lo de la empatía, pues es un poco complicado en este mundo porque tendemos, ¿no?, a simplemente que nos importa a nosotros, nuestra familia y los demás ya nada, o sea, entonces sí es importante como seguir fomentando estos proyectos comunitarios para sentirnos también parte, ¿no? O sea, también preocuparnos por los otros, preocuparnos por nuestros vecinos, preocuparnos por los vecinos del barrio, nuestra familia que está lejana. O sea, yo creo que eso es importante para seguir cohesionándonos, seguir creando como este tejido, este sentido de pertenencia y no estar tan aislados. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas. O sea, cuando estamos aislados, pues no sentimos empatía por los demás, o sea, no sentimos empatía por lo que les pasa a los demás, solo cuando a nosotros nos sucede. Entonces ahí escuchamos otras historias y ya tenemos herramientas para poder prevenir cualquier situación. Ajá. Yo sí me quedas, porque hay muchas preguntas, tendría muchas preguntas de hecho, pero una de ellas es este sentido de pertenencia que tú acabas de decir, formar las redes comunitarias, pero ¿cómo hacemos en un sistema neoliberalista que estamos tan fuerte en que el individualismo debe prevalecer? Entonces, si tú me dices, con algo simple, la minga, que ya mismo son las fiestas de Quito y es usualmente hacer la minga quiteña, tú no ves a unos jóvenes, y si le ves es porque la mamá o ya el abuelito no, por la edad, por algo que pasó, no pudo ir. Entonces ahí va el joven. Y ahí mismo, o sea, desde algo pequeño, el joven, la persona como tal y el sistema aboga a que tú no estés dentro de estos grupos comunitarios, porque antes era común en las mingas conocerle en el parque. Ahora creo que si te podemos vernos, darnos cuenta, en los parques ya no hay niños. Entonces, ¿qué más podrías decir tanto a los padres y para uno mismo? Porque aquí el herramienta esencial es el teléfono, porque ahora todos estamos conectados a través del teléfono. Entonces, ahí pienso que se arman otro tipo de redes, ¿ya? Serían unas redes digitales, que a la final de eso sí se arma. Ajá. Pero ¿cómo intercedimos con lo comunitario? ¿Cómo entender que somos parte de algo? Porque también el llegar a suicidarse es el sentirse solo, el que no encajas en ningún lado. Y donde la única solución, porque no es, eso yo creo que sí deberíamos como que toparlo a eso del tabú, de que creer que esa fue la única solución para él. No, más bien lo que tú acabas de mencionar, hubo signos atrás de eso, pero no se encontraba, porque eso en verdad, como nos dicen, decirnos cosas bonitas a nosotros mismos, pensamientos positivos, pero tampoco tan el positivismo, ¿no? De parecer narcisismo o egocéntricos como tal.
Entonces, ¿cómo ahí podemos nosotros encajar a formar lazos comunitarios si estamos atravesados por este aparato? Sí. Claro, no es como, como o sea, hacer un lado a la tecnología. Yo digo como en WhatsApp, o sea, en Facebook, en Instagram, se crean grupos donde también yo creo que también son un parte de redes de apoyo, o sea, digitales. O sea, claro, vemos también esto de la digitalización del mundo y a partir como de la pandemia creo que ha habido como un incremento del uso de la tecnología, de la digitalización, del teletrabajo. Y claro, ha quedado como este precedente de, por ejemplo, del uso de la distancia, de no acercarte. O sea, han habido como muchos comportamientos que nos decían que son funcionales en la pandemia, pero ahora que lo seguimos replicando, ¿no? Entonces creo que también entender un poco eso. Pero claro, lo que me comentas de esto de cómo podemos nosotros crear comunidad en un sistema que individualiza. O sea, sí es un poco complicado, pero por ejemplo, yo, o sea, desde mi experiencia, lo que he hecho es, pues claro, darme cuenta de que un problema individual también es un problema de mi vecino, es un problema sistemático, es un problema del barrio. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que el camión de basura no pasaba por mi calle. No pasaba por mi calle, entonces los vecinos también como que tenían que recorrer 3 cuadras para ir a votar. Entonces yo decía, ¿ves si no le parecería que teníamos que tener aquí como un contenedor de basura? Y decimos, sí, sí, vecino. Entonces ahí fuimos como creando un chat, fuimos creando redes, hicimos una gestión al municipio y como tal ya nos pusieron ahí el contenedor. Entonces entender que los problemas individuales son sistémicos, entender como, mire, yo no solo estoy sufriendo esto, también puede que mi vecino, puede que también esta otra persona, puede que este otro familiar. Entonces creo que desde ahí se podría como intentar acercarse hacia esas otras personas, ¿no? Y también como tratar de crear estos lazos, ¿no? Lo que dices también como las mingas, o yo también creería que en las fiestas también, o sea, todo lo que implica, pero también creo que es un lugar donde nos reunimos para poder como fomentar los lazos sociales que tenemos. Y está súper bien, o sea, sino que, claro, como padres, como familiares, vemos a los adolescentes atrapados, aislados dentro de la tecnología, de los videojuegos. Sí es un poco como complicado, ¿no? Pero yo creería que sí, o sea, simplemente como fomentar como el ejercicio, fomentar como grupos juveniles, no sé, también a veces en los barrios llegan como muchas organizaciones, ONGs, donde como ofrecen también, no sé, ofrecen becas, ofrecen como dinero para que tú apliques como tu proyecto comunitario. O sea, o desde las redes mismo también se puede incentivar como haciendo talleres. Nosotros, por ejemplo, en mi comunidad, yo vivo por la comuna, entonces hicimos muchos talleres de yoga, hicimos de arte gráfico, hicimos como de graffiti, o sea, son actividades atractivas que a los adolescentes les llama. Entonces ellos vienen y claro, no solo vienen como a pintar, sino también vienen y ya es como que te cuentan como, esto me pasó con mi ñaño, esto me pasó con mis padres. Entonces también vienen como un poco a deshogarse, así. Y eso también es bueno, o sea, porque aparte no es como solo darles este espacio de artístico, sino también este espacio de escucha, o sea, y sabemos, o sea, los padres, o sea, los que han podido vivir lo que los adolescentes son súper complicados, porque claro, o sea, tienen como muchas hormonas alborotadas, o sea, están desarrollando este sentido de identidad, o sea, son hipersensibles, son muy, muy complejos y creo que, como decía, falta una cultura que les dé este conocimiento, estas herramientas a los padres para poder como entenderlos, o sea, que están pasando por una transición y no se comportan así porque quieren, sino porque son procesos bioquímicos que les sucede y reaccionan de esa manera, o sea, sería como también tratar, a veces hay también escuela para padres, o sea, vi que algunas organizaciones también estaban haciendo como esta escuela para padres para fomentar este tipo de herramientas, así, y puedan tener una buena convivencia durante el desarrollo de su hijo en adolescencia. Y me parece súper bueno, o sea, porque claro, es algo que no se ha fomentado, ¿no? Y no se ha visto como en la sociedad, y yo creo que sí es súper importante promocionar este tipo de habilidades. Entonces, eso como respuesta. Ajá. Y creo que también me estabas comentando un poco de ver el suicidio como la última alternativa, como la última respuesta, algo así, ¿no es cierto? Claro, que es lo que a veces eso es lo que escuchamos y a veces también nosotros pensamos eso, ¿no? Es que fue lo último que pudo ver como solución, cuántos problemas estuvo atravesando. Ajá. Como te dije, o sea, los pensamientos negativos pueden jugar muchas veces malas pasadas donde no ve, o sea, no puede ver, porque a veces, como un libro, cuando tú no entiendes, por más que lo leas 5 veces, no pasas el primer párrafo. Entonces, así. Entonces llega a pasar mucho, creo que en nuestra vida eso. Claro.
yo lo que puedo comentar es como el suicidio se ve como una solución definitiva a un problema temporal. En ese sentido que, por ejemplo, muchos adolescentes, personas se suicidan. A ver, aquí quiero primero desmistificar algunas cositas porque muchos dicen como se suicida porque porque dejó la novia, porque no sé, perdió el trabajo, o sea, piensan que solo esa es como la causa principal, pero detrás hay como muchos más factores, ¿no? Entonces hay que entender como detrás, o sea, qué se ha venido acumulando en esta persona. O sea, lo que sucedió, o sea, simplemente fue como la gota, ajá, el iceberg o la gota que derramó el vaso. Detrás hay muchas otras situaciones. Y, por ejemplo, una en concreto, recuerdo de un colegio donde estudiaba mi hermano, igual sucedió que un amigo también, lamentablemente, pues le dejó la novia y él decidió suicidarse. Entonces todos como le señalaban, no, pobrecito, no aguanto nada, o sea, la relación le afectó mucho, no pude estar sin ella, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero detrás yo iba como indagando también, o sea, porque vinieron como sus padres y todo, y entonces también entendí que había muchos conflictos familiares, o sea, la mamá pues se separó del padre, la mamá le pegaba mucho a este niño, el niño a este adolescente, el adolescente como estaba mal en la escuela, no puede entrar al colegio que quiso, o sea, andaba mal en relación con sus amigos, con sus profes, entonces todas estas situaciones de acá van como efecto arrastre y ya cuando viene esta ruptura, pues es la gota que derrama el vaso y hace eso. Pero la gente critica, o sea, el sentido de esto de la relación o solo ve esto, pero detrás hay muchos otros factores que se van acumulando. Y como el adolescente pues no tuvo ninguna red de apoyo, o sea, tomó esa decisión. Y claro, desmitificando uno de los mitos es como este sentido de que la gente que intenta suicidarse lo hace porque quiere morir. O sea, más bien la gente quiere acabar con su sufrimiento. O sea, no te quieres suicidar porque te quieres morir, sino te quieres suicidar porque quieres acabar con tu sufrimiento. Por lo general, son personas que ven como la última opción porque ya no saben, o sea, ya no tienen como otra forma de gestionar ese sufrimiento tan intenso, tan crónico que les ha desencadenado como todos estos acontecimientos. Entonces ven como la única salida. Claro, porque desde la psicología podemos tener como dos momentos en los cuales se va ideando esto del suicidio. Uno se llama el efecto túnel. El efecto túnel, más que todo, es decir, centrarse en un pensamiento y dejar de ver otras posibilidades. Es como, por ejemplo, cuando a nosotros nos duele la barriga, ¿no? Cuando nos duele la barriga es un dolor muy intenso y viene alguien como dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿O cómo te fue en la escuela? Y tú a veces no le escuchas o no quieres hablar de eso y simplemente no le pares bola porque te está doliendo la barriga y simplemente te centras en tu dolor de barriga. Lo mismo pasa con el suicidio. Te viene ese pensamiento. Tú por más que digas, oye, hagamos esto otra, sigue gestándose ese pensamiento y eso es como un túnel donde lo único que ves es esa idea, donde ves esa idea. Y después después de esa idea ya vendría como el acto, ¿no? Y para que se ejecute el suicidio, pues deben tener como muchas circunstancias. Uno de esos es que, por ejemplo, tenga como acceso a los medios, o sea, no sé, como decías, como lo del puente, o sea, no sé, acceso al pasaje, acceso al conocimiento donde hay puentes, o tal vez, no sé, hay muchas formas. Otra de las características es, por ejemplo, una familia que no esté pendiente de los signos que ya hemos hablado. O sea, son todas, ya tienes la idea, pero hay otras condiciones sociales, personales, que también influyen en que ese adolescente tome esa decisión. Entonces son dos momentos y creo que aquí cuando viene esto del efecto túnel es donde la mayoría de padres, la mayoría de familiares, la mayoría de amigos deberíamos como darnos cuenta de que está pasando por esta situación y que puede desencadenar en algo más. O sea, no es estoy débil, no es solo simplemente está triste y no sabe gestionarlo, ¿no? Esto de la sociedad de cristal, ¿no? O sea, realmente puede desencadenar, puede suicidarse, o sea, y eso es como hay que tomarlo muy en serio. Porque claro, también otro de los mitos es que dice que alguien que dice mucho que se va a suicidar, no lo hace, y alguien que no lo dice, realmente lo va a hacer. Y eso es falso, o sea, según la OMS, 9 de cada 10 personas que dijeron que se iban a suicidar realmente lo hicieron. Entonces, es prestar realmente atención. Si te está diciendo que por ejemplo, claro, hay como
signos como directos y signos como indirectos. Claro, o sea, hay directos como me quiero suicidar, hay otros como ya no quiero estar aquí, o como no sé, estaría mejor el mundo si yo no estoy. O sea, son como metáforas o son como fuertes, ¿no? Que también podemos como considerarlas, ¿no? De hay otro como, por ejemplo, borrar las redes o comenzar a que regalen sus cosas o comenzar a ya no salir o a tener como despedidas muy exageradas. O sea, hay algunos como comportamientos que podemos ver en las personas que nos pueden como servir de indicio, ¿no? De que algo está sucediendo con esta persona. Y creo que lo mejor sería pues ahí acercarnos, ¿no? O sea, preguntar, o sea, decir algo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué te estás sintiendo de esta manera? Pero claro, ahí regresamos a lo de que la sociedad ecuatoriana no está, o sea, no está educada para tener esas herramientas y está muy alejada como de la empatía, ¿no? Y de saber cómo, más que todo saber cómo gestionar este tipo de situaciones, creería yo. Ajá. Y como para ir cerrando y también te agradecer una vez más por tu participación y por darnos esta amplitud, como dijiste, desmitificar lo que a veces nosotros creemos como algo racional o que es parte de, ¿no? Pero no lo es, sino que más bien creo que son factores sociales que sabemos también que el suicidio debe ser parte de la sociedad. Sin embargo, creo que saber qué es, de qué se trata, nuestra cuestión emocional, también me ayuda a comprender un poco más, también para ser empáticos lo que tú acabas de decir. Entonces, ya como última pregunta, ¿qué brecha de género hay entre el suicidio? ¿Hay hombres, hay mujeres? Claro, claro. Sí, o sea, claro, lo de la brecha de género también, claro, o sea, entender que las mujeres intentan más suicidarse y los hombres lo consuman. ¿Por qué sucede esto? O sea, realmente yo he estado participando en muchas redes como de masculinidades, donde como hay círculo de escucha masculina. Y claro, también hemos como intentado desentrañar esto, ¿no? De por qué los hombres al final logran consumarlas si son los que menos lo intentan. Yo creo que es porque los hombres no, o sea, al menos la sociedad en la que viven, cómo se les socializa es para que repriman sus emociones. Para que repriman sus emociones, para que no busquen una red de apoyo, para que no puedan expresar lo que realmente sienten. A la final, yo creía que las mujeres sí tienden como más abrirse hacia las personas, tienen como una red de apoyo mucho más grande que los hombres. Entonces, en un último momento, pues puedes comentarlo, le comentan a una amiga, le comentan a un familiar, o las amigas no se preocupan de, por ejemplo, si no contestas, si se desaparece tanto tiempo, si ven, o sea, tienden como estos signos, o sea, entonces, donde sí pueden darse cuenta de ciertas cosas y evitar esto. Entonces, los hombres no, y también como este sentido de que tú no debes pedir ayuda, ¿no? Eso también está, creo que es un estereotipo que también fomenta, o sea, este tipo de, o sea, no lo fomenta, sino también es un factor de riesgo, podríamos decirlo, o sea, porque tú, claro, o sea, como hombre te socializas de esa manera, tú no debes pedir ayuda, tú debes aguantar todo, y, o sea, obviamente el dolor emocional de los hombres también es muy intenso, tanto como en cualquier otro género, pero el problema es que los hombres al final no piden ayuda, no buscan esa red de apoyo, por eso al final lo consuman y lo hacen. Entonces yo creo que como esa sería la principal explicación de esta brecha, ¿no? De entre que los hombres sean más, las mujeres menos, pero claro, eso es lo que buscamos, ¿no? Que buscar como hombres más empáticos, donde tengan más libres de emoción, o sea, donde comiencen a expresarse más emocionalmente, donde puedan como comentar, o sea, qué les está sucediendo en su vida y eso como es una forma de que las otras personas también le ayuden y puedan prevenir cualquier otra situación. Pero claro, o sea, también ya para dejar el último comentario, o sea, no creo que, o sea, la prevención no creo que sea solo una charla, sino también creo que sería como crear las condiciones sociales para que se garantice una vida digna. O sea, en el sentido de que comentamos también lo social, ¿no? O sea, que haya empleo, que haya salud, que los medios de comunicación dejen de fomentar estas prácticas. Entonces, sí, creo que sería que también un poco lo estatal también, o sea, involucrarse, porque, claro, los fondos del Estado, o sea, destinan un 0,054% a la salud mental. O sea, casi nada. Entonces, eso también es algo que hay que ver. O sea, que como nosotros individuos no podemos hacer mucho, pero sí creo que si nos organizamos y todo, o sea, podríamos ser que incremente como esos fondos para poder tener más psicólogos, para poder tener más fundaciones, llegar a barrios, llegar como a las escuelas y poder seguir como fomentando la salud mental. Eso. Y no sé si podría ser como Claro, sí. un pequeño aviso, así igual al público, invitarles, claro, porque, bueno, invitarles, estamos realizando organizando la tercera marcha de la salud mental aquí en el Ecuador. Esto es una actividad que ya hemos hecho hace 3 años, esta es la tercera edición.
Y queríamos invitarles porque creemos que es importante salir a las calles, mostrar que estamos como hablando sobre esta temática, visibilizarla, socializarla, implementarla dentro de. Entonces, invitados va a ser este 18 de octubre a las 4:30 en el Parque Gabriela Mistral. Vamos a concentrarnos ahí y vamos a dirigirnos por la 10 de agosto, por la Colón, pero bueno, principalmente eso, hacer esta invitación para los que deseen sumarse, para los que deseen como conocer a otras personas que también de la neurodiversidad, totalmente invitados, esperemos que puedan asistir. Ajá. Bueno, mis queridos oyentes, ya llegamos al final y como ustedes escucharon y espero lo pudieran seguir todo el podcast que hablamos el día de hoy, en considerar estos signos, estas alertas y como que no solo estamos atravesados hombres o mujeres, sino todos en general y que más bien a ustedes, caballeros, sí, ahora sí me enfoco donde ustedes, que es ese que importismo a veces que damos sobrepasar muchas cosas, porque así nos educaron, porque somos hombres, somos machitos, no. Todos necesitamos apoyo y entonces para podernos apoyar necesitamos tener ese tejido para poder sobrevivir a lo que estamos pasando.